Pues el tema que vamos a abordar en este ratito es un tema que todos conocemos, ¿no? ¿Cuándo morimos? Bueno, pues empezamos el tema. El tema, como comento, es un tema, partía de la base de que eh, era un taller presentado en La Rama y lo he modificado pues para darle una visión mucho más general, tocando quizás las ideas fundamentales pero sin profundizar en demasía, ¿no? Un poco grandes rasgos para no pasa ahora. Bueno, en la carta de los maestros, el maestro, en la carta número 65, en un pequeño extracto, dice uno de los maestros: olvidan o nunca supieron que aquel que tiene las llaves de los secretos de la muerte está en posesión de las llaves de las llaves de la vida. Ya nos está dando una pequeña idea de la importancia de profundizar o conocer lo que realmente nos aguarda en ese momento, ¿no? En la obra de Hamlet de Shakespeare hay yo no la he leído evidentemente, pero bueno, son citas que son interesantes y son encontradas en otros libros, ¿verdad? Dice: "He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en aquel sueño de la muerte. Cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida, ¿quién querría llevar tan dura carga, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región de cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno?" En este pequeñísimo trozo de esta obra de Hamlet de Shakespeare, eh, mm, hay elementos pues, para pegarse un buen ratito hablando sobre ello, ¿no? Entre ellos está esa pequeña frase que tengo subrayada en verde que dice: esa ignorada región, pero que de la cual todos nos atrevemos a comentar, a hablar y a decir cosas, ¿no? Y es interesante, creo, arrojar un poquito de luz sobre ese tema. Luego, otro aspecto que también señala Shakespeare ahí es la vida como sueño y la muerte como sueño. Y los sueños y las imágenes que nos persiguen como sueño y como un escapar hacia la muerte, como una liberación de esa pesada vida, ¿no? Pero bueno, iremos viendo poquito a poco y al final todos comentaremos eh, todos los aspectos que consideremos. En su manual, John Algeo, de teosofía, él comenta: vida y muerte nos parecen cosas opuestas, pero la palabra muerte es ambigua. Generalmente usamos esta misma palabra tanto para la transición que se produce al finalizar nuestra vida, como para la condición que sigue luego de esa transición. Este uso doble es desafortunado porque confunde un proceso con un estado y nos lleva a pensar que ambos son lo mismo. Esto implica que una vez que uno ha muerto, ya no hay nada. En contraste, tenemos dos palabras diferentes para el proceso complementario: nacimiento, y el estado que le sigue luego, vida, sugiriendo que el proceso de nacimiento lleva al nuevo estado de vida. Para clarificar esta distinción y evitar las implicaciones de la palabra muerte, vamos a utilizar el término morir para el proceso y vida post-mortem o vida después de la muerte para el estado que le sigue. Es decir, me parece que arroja mucha luz esta, esta, esta diferencia, ¿no? Porque normalmente es cierto, cuando decimos ha muerto, de manera, vamos a decir, oculta o velada, está la idea de que ya se acabó todo, ¿no? Y realmente el hecho del proceso de morir es simplemente como el hecho de nacer, es decir, es una preparación
para una nueva condición, no para una desaparición total, sino es para una nueva condición. En el glosario teosófico podemos encontrar una parte de la definición sobre la muerte, encontramos extraigo un pequeño texto que dice: para todos los que están plenamente convencidos de que la entidad humana no está constituida principalmente por el cuerpo físico y que éste no es más que una simple envoltura pasajera del hombre eterno, o sea, de la individualidad, la muerte no existe. Es un sueño. Es la mayor de las ilusiones de la Tierra, porque no es otra cosa que un mero cambio de un estado en las condiciones de la vida perenne e incesante. Un cambio de existencia que da al hombre una liberación parcial, puesto que con el abandono y desintegración del cuerpo grosero se libera de la más pesada de las cadenas que le esclavizan. Esta pequeña definición ya arroja un poquito de luz, que evidentemente para la mayoría de nosotros no es nuevo, ¿no? Pero bueno, es interesante siempre ir viendo que realmente si vemos la muerte desde la perspectiva de la personalidad, es muy diferente que si la consideramos desde lo que realmente somos. Y lo que realmente somos es algo que está encarnado en un vehículo como el cuerpo físico, pero que realmente no está sujeto a este estado, ¿no? A este proceso de la muerte. No sé si voy lo suficientemente claro o voy muy rápido, porque como no veo prácticamente a nadie, no sé si la cosa está bien. Todas las religiones tienen algunas enseñanzas sobre el tema, pero suelen ser poco específicas o incompletas y a menudo no resultan convincentes, especialmente para aquellos que tienen una mente inquisitiva. Y por otro lado, encontramos personas que forman parte de nuevos movimientos, que hablan de experiencias de muerte y hablan de sus, entre comillas, enseñanzas de lo que sucede después. Y estas también pueden resultar inexactas. Es decir, eh, en nuestra tradición encontramos, por ejemplo, en la Iglesia, el rito tan común en el que no es una crítica, simplemente es el verlo, es centrar la mirada en lo que sucede, ¿no? Vemos que una vez se produce la muerte, pues en la Iglesia, pues prácticamente eh, ya el hecho de que te hagan el ritual de el verter el agua y este tipo de cosas, pues, prácticamente ya estás salvado de todas las condiciones que puedas haber involucrado en tu vida, ¿no? De todas las cosas que puedas haber llevado adelante durante tu vida, ¿no? Tanto agradables como La desagradables. pantalla de José Luis, ¿no? Vale. A ver, la pantalla, o yo ¿Alguien qué dice sé. algo? A ver, joder, yo qué sé Y esto. luego, por otro lado, nos encontramos con las personas que forman en los nuevos movimientos, ¿no? Yo he asistido en alguna ocasión a alguna charla de alguna persona que ha estado en un proceso cercano a la muerte y como cuenta la experiencia y pues cómo hablan de esos estados después de la muerte, realmente yo a veces incluso me asusta un poco que con tanta frivolidad en un momento dado se puedan llegar a comentar ciertos aspectos tomando por sentado de que son realmente ciertos, ¿no? De que son realmente así, por el hecho de que uno pueda haber visto o haber experimentado ciertos estados de conciencia, ¿no? Para ir tomando un poco la base o darle un poco de, vamos a decir, un poco de cobertura al hecho de la muerte, no es algo aislado, no es algo que sea como la pieza de un puzzle, que se pueda poner, se pueda quitar, sino que está dentro del engranaje mismo del universo. Y el universo funciona por leyes. Hay leyes que rigen el universo, como todos conocemos y todos sabemos, ¿no? En la doctrina secreta, cuando uno estudia la doctrina secreta, uno encuentra, o el Kybalión y demás, uno encuentra toda una serie de leyes que vamos a decir, relacionan
ciertos procesos del universo, ¿vale? Una de ellas es la ley de periodicidad, ¿no? Esta se explica por el axioma que establece que para cada periodo de actividad hay un intervalo equivalente de descanso. Y aquí dice equivalente. Esto es interesante porque, bueno, me parece que es interesante, porque el intervalo no tiene que ser exactamente igual. Equivalente, o sea, lo vemos, por ejemplo, en el ciclo de la noche. Podemos y estamos durante la mayor parte del día despiertos y realizando nuestros quehaceres, y sin embargo, el descanso para reponer nuestro vehículo físico, vamos a decir, emocional y mental, pues apenas se requiere, vamos a decir, 7 u 8 horas, ¿no? Para que, sobre todo el cuerpo físico, se recupere de su cansancio físico. Entonces, es un intervalo equivalente en el cual se va a llevar adelante todo el proceso que se necesita, ¿no? Pero no tiene que ser necesariamente la misma duración, pero sí quizá la intensidad, ¿no? Vemos también al ciclo del día, le sigue el de la noche, el flujo y reflujo de las mareas, los procesos de estar despierto y dormido, el nacimiento y la muerte, y así sucesivamente. O sea, allá donde miremos podemos encontrar todo esto que está sucediendo en el universo y a nuestro alrededor, ¿no? Una fase de esta ley se manifiesta como la doctrina de la renovación constante. La ley de periodicidad enfatiza la necesidad de una renovación constante. Sin esa renovación, las fuerzas que requieren mantenimiento se consumirían a sí mismas. Esto es un hecho, ¿no? Es decir, nuestro organismo está renovándose continuamente, hay ciclos para las células, hay ciclos para absolutamente para todo lo que a nivel físico para que se vaya renovando, porque eh, si no sería como, vamos a decir, como las pilas, es decir, consumes energía, pero como no cargas, como no recargas, al final se agotan y ese mismo agotamiento termina por consumir la misma pila, ¿no? Pues el ser humano y todo lo demás ocurre lo mismo. Esto no es algo nuevo, ¿no? Esto es algo ya muy conocido y cada vez más porque la ciencia llega a lugares todavía, a lugares muy desconocidos que hace 100 años pues se sabía poco o no se sabía casi nada, ¿no? Los que saben afirman que estos postulados son realidades. La idea de que son realmente hechos y de que pueden conocerse parecerá cada vez más factible. La afirmación de que puede existir este conocimiento se basa en la tradición de que hay hombres que lo poseen. Se da por cierto que hay, más allá del reino humano, etapas evolutivas que, con el tiempo, se pueden alcanzar por todos nosotros. O sea, todos nosotros sabemos por leído y siquiera visto en alguna imagen, etcétera, pues la existencia de esos grandes seres que son conocidos como los grandes maestros, ¿no? Y junto a ellos, pues otros seres que son considerados como discípulos o discípulas. En este caso, por ejemplo, conocemos a la que fue fundadora de nuestra Sociedad Teosófica, H.P.B. Blavatsky, ¿no? Entonces, todo esto de lo que se puede hablar o de lo que se puede compartir son cosas conocidas por estas almas, por ellos, porque han procesado todo este trabajo y han llegado a ese conocimiento directo, ¿verdad? Esto no se puede quitar de aquí ahora. Pararemos un poquito en lo que llamo panorama universal, ¿no? Voy a compartir aquí un par de imágenes, bueno, un par, no, que son 4 en total. La primera de ellas es, podría ser algo así como, lo pongo ahí en pequeñito, un cuarto de cielo visible, que podría contener aproximadamente, según los astrónomos, 1,2 billones de galaxias. O sea que uno ya se queda ahí un poco con la cifra ya mareado, ¿no? Esto es una fotografía pequeñita, pero parece ser que este mapa corresponde a un experimento o algo que hicieron algunos astrónomos de un mapa tridimensional, ¿no? Y esto sería solamente una parte de ese cielo visible o conocido, ¿no? En el cual se supone que puede haber una cantidad de 1,2 billones con B de galaxias. En todo eso
en esa perspectiva, en ese panorama tan universal, lo digo tan porque debe ser enorme, o sea, no creo que en un fin de semana uno lo pueda recorrer, pues se está repitiendo todo este ciclo, todo este cambio, esto que hemos estado hablando, se está llevando adelante desde lo macro a lo micro, desde lo visible a lo invisible. En algún punto de eso, supongo, en alguna parte de ese mapa, de ese cuarto de cielo visible, por algún lugar posiblemente debe andar nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, ¿no? Que comparto ahí en esa otra imagen. Y dentro de esa Vía Láctea encontramos, en ese puntito que está ahí marcado, nuestro sistema solar. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, la galaxia, la Vía Láctea, está dentro del gran ciclo del cuarto de ciclo visible, pero en su tamaño y en su dimensión está repitiendo todo el proceso. O sea, no es algo que sea exclusivo de algo, sino que se está repitiendo en cada uno de los aspectos, ¿no? Y dentro del sistema solar encontramos nuestro gran planeta, que para nosotros es enorme, pero no es tanto, pero sí que lo es en que contiene la vida que contiene, ¿no? Y ahí podemos decir exactamente lo mismo. Se está repitiendo ciclos y ciclos y ciclos y ciclos de una vida incesante a todos los niveles, cada uno con sus características, evidentemente. El planeta azul, que nuestro planeta, tiene unas características y bajo esas características está llevando adelante todo ese proceso. Y dentro de ese planeta, pues encontramos a una especie un poco extraña que es el ser humano. Extraña porque no nos conocemos. Y de hecho, por no conocernos, la que digamos es como quiera, ¿no? Pero bueno, ahí en el ser humano, en el reino humano, se da también multitud de ciclos, aunque se nos escapen y se nos pasen por alto, pero están repitiéndose en multitud de ciclos. Células, órganos, todo. O sea, hay una renovación constante, no hay nada que esté parado, no hay nada que esté estático. Y desde que nacemos hasta que llegamos a eso que pone ahí de la lápida, pues hay todo un proceso y toda una multitud de cambios, de ciclos, de experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dice el Kybalión, como es arriba, así es abajo, por ponerlo de alguna manera. Entonces, todo esto se está repitiendo de una manera incesante y sin parar, sin detener, aunque para nuestra mente parece que somos inamovibles. Yo no cambio porque no cambio, porque es que soy inamovible. Así nací y así moriré, ¿no? Bueno, es una elección. En esta otra imagen vemos en un tamaño un poquito más grande, pues nuestra galaxia, ¿no? Y vemos el sistema solar. Todo ciclo, como estábamos diciendo, todo ciclo de una magnitud cualquiera forma parte de un ciclo mucho más grande. O sea, estamos insertados, por decirlo de esta manera, dentro de un organismo mayor. Y así sucesivamente, ¿no? Todo está encajado con engranajes, ¿no? Pero no de una manera mecánica, sino de una manera inteligente, ¿no? Y esta imagen que nos parece tan, bueno, la imagen sí es estática, ¿no? Pero cuando uno ve algún tipo de vídeo, que ya es una imagen en movimiento, pues parece que todo está como suspendido en el espacio, como en stand-by, como que todo es muy lentito, como que no hay apenas movimiento, ¿no? Pues hay esta imagen, no la puedo cerrar. Ahora, dice, aunque no lo percibimos, la Tierra gira sobre su eje a una velocidad de 1.600 kilómetros hora y alrededor del Sol a 100.000 kilómetros hora. El astro orbita a su vez alrededor del centro de la Vía Láctea a 850.000 kilómetros hora. Y nuestra galaxia
esta que tenemos aquí en la imagen, navega a casi 2,3 millones de kilómetros hora, es decir, a 630 kilómetros por segundo. Y estamos... Ahora no veo a nadie. Ahora. Y da la sensación de que estamos parados, y da la sensación de que estamos quietitos, de que no vamos a ninguna parte. Si no hace falta que nos montemos en ningún avión. A las personas que le den miedo de montar en avión, yo creo que no hace falta que ya tengan más miedo, ¿no? Porque a esta velocidad que va la galaxia, yo no sé cómo nos salimos disparados por ahí en alguna de estas curvas. Pero yo creo que esta visión, esta perspectiva, nos da la idea de que realmente muchas veces estamos contra el propio movimiento de la vida, ¿no? Que es un movimiento continuo, dinámico. El universo como un todo dinámico es una de las ideas, creo que básicas y fundamentales que uno debería considerar bajo esta perspectiva, bajo esta visión, ¿no? Todo está en movimiento, nada está realmente parado, nada realmente está quieto, nada es inamovible. Eso es algo desde un punto de vista, ¿no? Puede ser considerado también como un todo vivo. Y como un todo vivo no es solamente que haya vida en el planeta, en la galaxia o en el universo al completo, sino como un todo vivo, como una conciencia. Como decía Einstein, Einstein consideraba que este universo no podría ser, eh, vamos a decir, no podría entenderlo. Es decir, no podría entender este universo si no sintiera que tras de él hay una conciencia que lo sostenga, hay una conciencia que lo mantenga ahí, ¿no? Entonces, como un todo vivo no es simplemente que haya vida. Sabemos que la vida existe porque hay una conciencia que dota de vida a la materia, ¿no? Y luego, otra de las perspectivas que plantea la forma de observar el universo de esta manera es la continuidad. Hay una continuidad de vida. Aparecen formas, desaparecen, aparecen formas, desaparecen. Lo mismo da el tipo de forma. Hay millones y millones de formas diferentes, conocidas y desconocidas. Pero esa continuidad no sería posible si entre lo visible y lo invisible, es decir, entre la manifestación y la salida de esta manifestación, no hubiese una continuidad. Si no existiera ese hilo que une una forma a la otra y así sucesivamente, el universo sería como algo descabezado, algo sin sentido, porque no habría una unidad y no habría esa conexión de la vida y la evolución desde el punto de vista de la conciencia en esa dirección, ¿no? Y claro, por supuesto, como realmente todos entendemos, hemos hablado del karma y hemos hablado de la reencarnación, en la cual no vamos a entrar porque todos conocemos de esto y no es el tema tampoco, uno se plantea de dónde viene el carácter, porque a veces el hecho de que aparezca una persona y aparezca como otra nueva en el entorno de una familia, ¿no? Nos puede plantear la duda de que en una serie de hijos resulta que es que parece que cada uno ha aparecido, vete tú a saber de dónde, del padre y de la madre, o sea, el padre y la madre es el mismo, pero sin embargo los hijos puede haber una gran diferencia, no solamente física, sino también de carácter, y eso, la pregunta es, ¿de dónde puede venir esta diferencia si todos son educados, nacidos, educados, criados en la misma familia, en las mismas condiciones y con las mismas características, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa continuidad es lo que marca, entre otras cosas, ciertas características y ciertas formas, aun compartiendo los mismos padres, podemos ser muy, muy diferentes, ¿no? Bueno, damos un pasito más en el tema y nos planteamos aquí esta
esta gran duda que para muchos, sobre todo, bueno, si no han estudiado nunca, por ejemplo, algún tema relativo a la teosofía, pues surge esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente reencarna? ¿Qué es lo que reencarna? Entonces, aquí la teosofía arroja bastante luz y sin profundizar en el tema, porque no se puede profundizar, simplemente tenemos que pasar de manera rápida y superficial, nos dice el principio omnipresente de la primera proposición fundamental, que yo lo tengo arriba del todo ahí en un recuadrito azul, nunca encarna. Ello solo es. Es un principio universal, es eterno y eso no encarna, ¿no? Por decirlo muy rápidamente. La esencia espiritual, lo tenemos aquí, la esencia espiritual del hombre es una chispa de ello. Es decir, yo lo tengo aquí simbolizado como una especie de rayo y por lo tanto no encarna tampoco, que es Atma. Esta esencia espiritual del hombre siempre permanece en su plano espiritual, pero proyecta un rayo de sí mismo, una fuerza, a esta fuerza que fluye desde ella lo podemos llamar alma. Es el alma la que nos hace humanos. Es decir, estamos hablando, aunque esto voy rápido porque es que no me puedo parar en todo este tema, luego daremos otro pasito más en esta dirección. Este alma humana es considerada en teosofía, el quinto principio sería considerado como manas, ¿no? Dice, es el alma la que nos hace humanos. Este es el elemento que reencarna. Este es este es el pensador. Nosotros diferimos de los otros reinos por nuestra habilidad para razonar, de manera que el humano en su totalidad es un ser compuesto. Esta conciencia compuesta puede dividirse en espíritu, alma y cuerpo, que es lo que tradicionalmente la religión pues habla, ¿no? Espíritu, cuerpo y alma, o espíritu, alma y cuerpo, de una manera trina, ¿no? Pero de una manera un poco más detenida. Blavatsky habla mucho de esto y en los textos teosóficos viene bastante aclarado, ¿no? Quien quiera consultar, por ejemplo, en la clave de la teosofía es una muy buena obra que yo recomiendo que se lea y si no se tiene, que se tenga, bueno, que se tenga, que se pueda comprar, ¿no? Porque es un material muy valioso, ¿no? Pero realmente lo que nos está diciendo este escrito, que lo que realmente encarna, lo que pervive vida tras vida, es este quinto principio, este alma humana o manas. Este es el elemento, o el ego, mejor dicho, ¿no? Que pasa vida tras vida, ¿no? Lo que desaparece son este cuaternario, estos cuatro principios, que lo veremos en otra siguiente diapositiva, y lo que realmente pasa vida tras vida es esto que es considerado el alma humana o manas. Aquí podemos ver de una manera un poco más, vamos a decir, clara, porque no hay texto, ese mismo esquema, esa constitución sextenaria, ¿no? Realmente vamos a darle un pasito para atrás. Aquí, realmente lo que desaparece vida tras vida es... ¿Dónde tengo el ratón? Aquí. Disculpadme, pero es que como esto es nuevo para mí, también es un poco el reto de la tecnología de no conocerlo, ¿no? Realmente el cuerpo físico está dotado de una vitalidad o prana que todos conocemos, ¿no? O sea, hay una energía que es conocida, súper conocida con el nombre de prana, ¿no? Luego hay otro principio que tiene un nombre que es Linga Sarira, pero vamos a utilizar nombres más normalitos, vamos a decir, más conocidos, ¿no? Como puede ser el doble astral, cuerpo astral, etcétera, ¿no? Y el Kama Rupa, ¿no? Que es el asiento de los deseos. Realmente, pero realmente lo que muere en un principio son el primero, el segundo y el tercer principio, ¿vale? Entonces, en ese primer paso, desaparece, o sea, cuando el cuerpo físico, junto con su vitalidad y el doble astral, mueren, ¿no? Realmente
la entidad que sobrevive a esa muerte, para esa entidad desaparece, desaparece el mundo físico u objetivo, ¿vale? Doy otro paso para atrás. Realmente, cuando mueren estos dos principios, en algunos casos, para seguir un poco el hilo que todos conocemos algunas veces de comentarios, algunas personas dicen que cerca del cadáver o en el cementerio, etcétera, se ve o han visto alguna figura o alguna imagen de lo que fue esa persona, ¿no? Realmente están hablando de este tercer principio, ¿no? Que vamos a decir que es el doble de lo que fue esta persona como cuerpo físico, ¿vale? Entonces, cuando fallece, cuando muere el vehículo físico, junto con la vitalidad que desaparece, y ese doble astral o cuerpo astral desaparece, ¿eh? Esa entidad que sobrevive abandona ese mundo físico, para él desaparece ese mundo físico y empieza, no es que tome conciencia, pero su principio, el siguiente principio de los deseos, que tuvo que ver mucho con la vida que tuvo, aparece en otro plano de conciencia, que ya no es objetivo, ya es subjetivo, es decir, es invisible, ya no es perceptible para los humanos, no es perceptible ese mundo como para las entidades que mueren, tampoco lo es nuestro mundo físico porque ya ha roto ese cordón, ha roto el cordón que le unía al cuerpo físico y ya realmente pasa a otro plano de conciencia. Ese plano de conciencia, vamos a ver ahora, ese plano de conciencia o lugar, vamos a decir, es conocido en teosofía como Kama Loka, que es, vamos a decir, es lugar de los deseos, lugar donde los deseos, eh, nuestra vida más material, todo lo que fuimos, de la vida común, toma conciencia de alguna forma aquí y está en este plano, ¿no? Entonces, es un plano de conciencia que iremos viendo. Estoy haciendo una introducción un poquito más larga, pero vamos a ir desarrollándolo en los siguientes párrafos. Pero de momento es para tener un poco esa visión general, ¿no? Entonces, la entidad, la entidad que ha dejado atrás el cuerpo físico entra en ese otro estado de conciencia, en un estado de sueño, en un estado inconsciente, en un estado como cuando nosotros nos vamos a la cama y realmente estamos entre dormido y no dormido. Todavía no estamos metidos en nuestro sueño, pero estamos más en el sueño que despiertos. Entonces perdemos de vista la vida que hemos tenido durante el día. Perdemos de vista la habitación donde estamos y perdemos de vista la casa, perdemos de vista prácticamente todo. Y estamos entrando en una especie de un sueño que no es profundo, pero es lo suficientemente profundo como para que perdamos de vista todo lo que nos ha rodeado durante el día. Incluso la persona que duerme al lado nuestro, incluso de esa persona también perdemos la conciencia de que esté al lado nuestro. Entonces, entiendo yo que es un estado de conciencia parecido. Y todo lo que pasa por nuestra mente en ese momento y durante el sueño, sobre todo durante ese momento, tiene que ver mucho con lo que nos ha sucedido durante el día y las actividades del día. Entonces, ese símil que hacen, ese paralelismo que hacen entre la muerte y el sueño, realmente tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y eso dura, yo lo tapo aquí con un cuadradito, eso dura hasta que, pasado un tiempo, para esa entidad, es decir, para esa unión de manas, de esa porción de manas que tiene que ver con la mente inferior, para lo que hemos estudiado, para lo que estudiamos teosofía, esa mente inferior junto con la mente de los deseos, esta vida dura hasta que llega un momento en el que se gasta, se consume toda la energía
que nos ha dado posibilidad, vamos, nos ha dado todo el tiempo de vida en este plano de conciencia conocido como el Kama Loka, ¿no? Pero de momento lo puedo dejar aquí porque luego daré otro paso más adelante. Entonces, realmente, recopilo, en el primer momento muere el cuerpo físico y la energía vital que le da vida y el doble astral desaparecen, quedando en el mundo físico, quedando en el mundo, quedando para la entidad atrás. Vamos a ver, que me pierdo. Quedando atrás. Y entrando aquí, pues lleva adelante todo ese proceso que hemos estado comentando. Y aquí encontramos a Kabir con un bello poema que, dicho, con este poema yo creo que sobraban casi todas las palabras. Dice: amigo, espera al huésped mientras está vivo, sumérgete en la experiencia mientras viva. Lo que llamas salvación pertenece al tiempo anterior a la muerte. Si no rompes tus ligaduras mientras vives, ¿piensas que lo harán los fantasmas mientras mueras? Cuando mueras, la idea de que el alma se unirá al éxtasis solo porque el cuerpo se ha corrompido es pura fantasía. Lo que se encuentra ahora es lo que habrá después. Si no encuentras nada ahora, acabarás simplemente con una estancia en la ciudad de la muerte. Si te unes a lo divino ahora, tendrás el rostro de deseo satisfecho en la próxima vida. Báñate pues en la verdad. Averigua quién es el verdadero maestro. Ten fe en el gran sonido. Creo que no se puede decir con más bellas palabras todo lo que realmente es necesario. Es decir, si no rompe tus ligaduras mientras vives, piensas que lo harán los fantasmas cuando mueras. Recordemos, aunque me adelante un poquito a lo que voy a comentar después, este es el mundo de las causas, el otro es el mundo de los efectos. No vamos a ser diferentes por el hecho, como dice Kabir, por el hecho de romper las ligaduras con el muerto. O sea, por el hecho de morir, no vamos a estar a la derecha del Padre, ni vamos a compartir mesa con los santos, como dice, con todo mi respeto, pero como se dice en las iglesias. No vamos a ser unos santos cuando ya no tengamos vehículo físico. Seguiremos siendo exactamente, dicen los maestros, seguiremos siendo exactamente lo que somos ahora, con una diferencia. Ya no tendremos vehículo físico para hacer o no hacer, para decidir o no decidir. Simplemente estaremos yendo detrás de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos. Recuerdo la película que seguramente habréis visto también, ¿no? La de Ghost. Eh, cuando el protagonista entra en el metro y se encuentra con aquel que también era un fantasma, pero lleno de deseo, que era por fumar cigarros. Estaba preso por volver a fumar y tener otra vez la sensación del cigarro, ¿no? Entonces, aunque eso sea un poco, vamos a decir, un poco extremo, pero realmente entiendo que lo mismo que en los sueños seguimos lo que nos dictan los sueños sin tomar muchas decisiones, o más bien ninguna para la mayoría de nosotros, después pasará igual. Y lo que no encontremos ahora, evidentemente después no lo vamos a encontrar. Las experiencias de muchas personas que han sido consideradas clínicamente muertas, pero que se han recuperado, han sido investigadas y registradas desde hace mucho tiempo. Hay una serie de características comunes. Y dice este estudio, dice, alivio inmediato al dolor, separados de su cuerpo, se han visto, no era un sueño porque podían explicar, tenían la revisión de la vida que se acababa de vivir, que antes no he comentado, cuando sucede el hecho de la muerte a nivel físico y antes de dar el paso hacia el otro plano de conciencia invisible para nosotros, en ese instante se produce esa revisión de la vida, esa revisión de toda nuestra vida. No con el propósito de acusar nada, sino simplemente de revisar como una especie de recuento, ¿no? Y dicen que es desde el momento actual hacia atrás que sucede esa revisión de la vida, ¿no?
Bueno, pues todos los que han tenido este tipo de experiencia, como todos sabemos, porque estas son cosas que ya están muy habladas cada vez más afortunadamente en el campo de la ciencia y de los hospitales y demás, dicen también ver una valla o un foso o incluso un túnel por el cual transitan. También se habían encontrado a un ser especial o una figura de luz, que eso tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestros aspectos internos. La mayoría de los sujetos experimentaban una gran paz y felicidad y no querían volver. Y los que han vuelto, pues bueno, de alguna manera es porque no estaba concluido su proceso, ¿no? Y dicho sea de paso, realmente cuando se produce el hecho de la muerte, cuando el cordón que une la vida al vehículo, vamos a decir, al físico, rompe, ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, todos estos comentarios son experiencias cercanas a la muerte, pero no son experiencias de muerte. Entonces, creo que también eso es interesante. Realmente cuando se rompe el cordón, dicen los maestros, es realmente ya no hay vuelta. Ya has traspasado esa pared, ese muro, esa puerta, o has llegado al final del túnel y ya no hay vuelta atrás. Entonces, en todos estos casos la gente no estaba realmente muerta, simplemente simplemente, ya es fuerte, pero son experiencias cercanas. Luego hay otro tipo de experiencias próximas a la muerte, como la de las personas mayores, visiones de hermosos jardines, seres queridos ya muertos, ven entidades en su habitación que otros no ven, si las entidades son humanas, tal vez incluso hablan con ellas, porque su presencia es muy real. Eh, Las personas que hayamos estado en presencia, a mí mis padres murieron y yo puedo asegurar que estas cosas sí son reales, porque durante sus momentos, ha habido unos años entre uno y otro, pero realmente tanto mi padre como mi madre eh, hablaban de estas cosas. Y, o sea, realmente yo puedo decir, de esto sí puedo decir que en primera persona que sí tengo contrastado que eso realmente sucede, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros que hayamos estado en estos momentos críticos con nuestro ser querido, seguramente, incluso hasta algún tiempo antes, no necesariamente el mismo día ni el mismo mes, sino incluso hasta años, ¿no? Pueden suceder este tipo de cuestiones, ¿no? Pero finalmente son experiencias de las cuales muchas personas hablan. Sucede, pues esto, la revisión de la vida pasada y los pensamientos más prominentes que ocupan a la persona moribunda. Estos afectan no solo a las experiencias post-mortem, sino incluso a la siguiente vida terrenal. Es decir, aquí volvemos a retomar la idea de la continuidad entre lo visible y lo invisible. Habrá parte de nuestra vida de la que tengamos cada uno de nosotros en este momento que desaparezca, pero muchos de estos aspectos quedarán grabados de alguna manera y tomarán forma en la siguiente. Seamos hombres, seamos mujeres, esto ya es otra cosa. Pero hay una continuidad, no hay una ruptura. A uno de los maestros que había descrito el proceso de muerte se le preguntó: ¿acaso los pensamientos que ocupan la mente en el último momento necesariamente dependen del carácter predominante de su vida pasada? A lo cual el maestro contestaba: no puede ser de otro modo. La experiencia de personas que están a punto de morir, ahogados o por otros accidentes y que después se recuperan, han corroborado nuestra doctrina casi en todos los casos. En el último momento, toda la vida queda reflejada en nuestra memoria y hace salir de todos los rincones y escondrijos ocultos una imagen tras otra, un hecho tras otro. Ningún hombre se muere loco o inconsciente, como afirman algunos fisiólogos. Incluso un loco o una persona presa de delirium tremens tendrá su instante de lucidez perfecta en el momento de la muerte, aunque sea incapaz de contarlo a los presentes. Pero desde la última pulsación, desde el último latido de su corazón y entre este y el momento en que la última chispa de calor animal deja el cuerpo, el cerebro piensa y el ego revive. En esos breves segundos, toda su vida entera
otra vez. Hablad en voz baja los que asistís a un moribundo y sentid que estáis en la solemne presencia de la muerte. Especialmente tenéis que mostraros en silencio, justo después de que la muerte haya puesto su fría mano sobre el cuerpo. Hablad en voz baja, os digo, para no perturbar la silenciosa onda del pensamiento y para no interponeros en el febril trabajo del pasado mientras imprime su reflejo en el velo del futuro. En la Carta de los Maestros, carta 23b. No puede ser más inspirador este comentario que hace el maestro en esta carta, ¿no? Y entre otras cosas creo que es muy importante porque, como todos sabemos, en esta pandemia ha habido muchas personas que han muerto solas, entre comillas lo de la soledad. Soledad, han muerto solos o solas, vamos a decir, sin la cercanía de sus seres más queridos. Pero no han muerto solos, no han muerto solas. Realmente nadie, como dice el maestro, nadie, ningún hombre se muere loco o inconsciente, dice el maestro, como afirman algunos fisiólogos. Incluso un loco o una persona presa de delirio en tremens tendrá su instante de lucidez perfecta en el momento de la muerte, aunque sea incapaz de contarlo a los presentes. Y como decía anteriormente, la transparencia, en palabras de las personas mayores que estaban contando su experiencia cercana a la muerte, ven a esos seres queridos, a esos seres de luz, que de alguna forma son nuestras propias expresiones del inconsciente o de la conciencia o de la mente, de nuestro recuerdo, lo que forman imágenes conocidas o reconocidas por nosotros para transitar hacia el otro lado. Por lo tanto, para mí esto es, creo que es muy interesante ver que realmente, aunque el cuerpo físico pudiera estar solo, pudiera estar en una habitación sin asistencia de ninguna persona querida cercana, realmente para el alma la historia es diferente. Entonces, pero de cualquier manera, la recomendación, como dice el maestro, ante este momento solemne de la muerte, guardar silencio, poner atención, porque se está plasmando, se está grabando su pasado, pero también se nos estará grabando nuestro futuro de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente es importante. Pero ¿qué ocurre inmediatamente después de morir? Aquí saco parte de lo que dice Kabir. Lo que se encuentra ahora es lo que habrá después. Si no encontramos nada, pasaremos, como dice el poema, simplemente un tiempo en la estancia de la muerte sin pena ni gloria, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, es ahora, como dicen los maestros, ahora es el momento, no mañana, no pasado, ahora es el momento. Cuando se dice del eterno presente, este es el momento de llevar adelante lo que quiera que tengamos que hacer, ¿no? ¿Y dónde ocurre esto? Evidentemente no ocurre en este plano físico, porque en este plano físico es donde nos encontramos ahora, ¿no? Aquí pongo una pequeña definición que no tenía mucha intención de ponerlo, pero bueno, lo pongo porque ahí. Es que me estaba tapando la foto, la imagen esto. Dice el Kamaloka, dice, el plano semimaterial subjetivo e invisible para nosotros, donde las personalidades desencarnadas, las formas astrales llamadas Kama Rupa, es decir, forma del deseo, permanecen hasta desvanecerse del todo, gracias al completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que crearon estas figuras eidolon de las pasiones y deseos humanos y animales. Nos dice el glosario filosófico. Es decir, que es un plano semimaterial muy cercano a la Tierra, muy parecido a la Tierra en cuanto a su materialidad, pero que es invisible para nosotros, ¿no? Ahí permanecen las personalidades encarnadas durante un tiempo, hasta que se van disolviendo, hasta que se van deshaciendo, hasta que van diluyendo las partes más materiales y vamos a decir menos cargadas de energía, ¿no? Y por agotamiento se van agotando, ¿no? Hasta que llega el momento siguiente.
Dice en la Carta de los Maestros, cuando un hombre muere, su alma, su quinto principio, manas, que es el que veíamos anteriormente, se vuelve inconsciente y pierde todo recuerdo de las cosas, tanto internas como externas. Esto ya hemos estado hablando un poquito antes, es decir, esto que muchas veces pensamos que de la persona que fallece, de la persona que muere, ahora me estará viendo, ahora me estará eh, mm, observando, estará pendiente de lo que sucede. eh, en el mayor de los, en la mayoría, o sea, de manera general, como regla general, esto no sucede de manera natural, porque además sería contraproducente, me atrevo a decir, para el alma. Lo más saludable y lo más bondadoso para el alma es precisamente que pierda el contacto con todo lo que está ocurriendo en lo que ha sido su entorno más inmediato, porque pudiera ser que su vida haya sido agradable, pero figuremos no que queda atrás situaciones muy serias y de difícil solución. ¿Qué posibilidades para el alma que se acaba de marchar llevar adelante su proceso de manera saludable, de manera armoniosa, de manera tranquila, si tiene su mirada fija en lo que está sucediendo? Entonces, vuelvo, se vuelve inconsciente y pierde todo recuerdo de las cosas, tanto internas como externas. Por eso cuando nosotros tenemos crisis serias en la vida, la hayamos pasado, la estemos pasando o la pasemos, muchas veces lo que buscamos o hemos buscado es encerrarnos, acostarnos, apagar la luz y dormir. Porque de alguna forma eso nos está ayudando a salvar nuestra condición física o psicológica en momentos difíciles. O sea, hasta cierto punto es una protección. Al día siguiente es posible que nos levantemos con renovada fuerza y con una claridad para ver las cosas de otra manera. Pues imaginemos que en el alma el proceso es algo por el estilo. Este estado dura desde unas cuantas horas, rara vez menos, dice el maestro, días, semanas, meses, algunas veces hasta varios años. Todo según la entidad, según su estado mental en el momento de la muerte, según la clase de muerte. Aquí intervienen otros factores y otras condiciones, pero no vamos a entrar porque es que este tema es un tema tan amplio que, evidentemente, en una hora es imposible. Ni siquiera sé si en una hora la idea en general pudiera quedar clara, ¿no? Ojalá quede un poquito clara, pero hay muchos matices, hay muchas circunstancias, hay muchas cuestiones en las cuales a considerar, ¿no? Otro de los puntos, o sea, otro de los libros que todos conocemos, o la mayoría conocemos, y las cartas de los maestros. Hay toda una serie de cartas que hablan de los estados después de la muerte, previos, o sea, cómo se desarrolla todo de manera muy, muy interesante, que yo también recomiendo que, que el que no lo tenga, que se lo pida. Creo que está Ana María Torra, así que se puede perfectamente pedir una remesa de libro de las cartas de los maestros. Los estados posteriores a la muerte se encuentran en el mundo de los efectos, que son determinados por nuestras acciones, pensamientos y razones en este mundo material. Es aquí donde se generan las causas de esos efectos. Mm, Vuelvo a ver otra relación. Es decir, ¿por qué no suceden las pesadillas? O nos han sucedido, o nos pueden suceder. De alguna manera las pesadillas están relacionadas con aspectos de nuestra vida no resueltos, demanda atención, miedos por algún motivo. O sea, puede haber toda una serie de componentes, ¿me entiendes? ¿Me entendéis? Que puede ser que estén generando todo ese tipo de situación, ¿no? En relación a las pesadillas, ¿no? Entonces, si durante el día generamos esa tensión, esas condiciones, vamos a decir, mentales, es muy probable que durante esa noche o a la siguiente, esos efectos, o durante varios días o noches, esos efectos nos estén alcanzando durante el sueño. Entonces, en el sueño es el mundo de los efectos, pero las causas que están generando esa pesadilla es aquí, es en el momento de la vigilia donde está la solución. Entonces,
volvemos a ver un poco esa relación entre el mundo en el que estamos ahora y en el mundo al que pasaremos después de muertos, ¿no? Por decirlo de esta forma. Después de la muerte no podemos cambiar el curso de los acontecimientos, y mucho menos a nosotros mismos. Podemos solo sufrir de esos efectos o disfrutarlos. Depende de nosotros. O mitad y mitad, un poquito de efecto de sufrimiento y un poquito de disfrute, que será lo que tendremos muchos de nosotros posiblemente, ¿no? Pero ni es bueno ni es malo, simplemente es cuestión de una toma de conciencia quizás ahora en este momento, ¿verdad? Y finalmente vemos que después de todo este proceso de disolución, de desgaste de esa entidad, de esa personalidad en el mundo de los efectos, que llega eso que es conocido como el Devachan, pero que no es un lugar, como todos sabemos, es un estado de conciencia, así como el Kama Loka, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente. Es un espacio, por decirlo de esta manera, es un lugar, el Devachan es un estado de conciencia, es como la felicidad o el miedo, pueden ser estados de conciencia de una forma u otra. En el Devachan, el estado de conciencia es un estado, pues realmente, eh, algunos dicen que es como el cielo, pero no es realmente eso. Es un estado de conciencia donde solamente lo mejor de la antigua personalidad subsiste, está durante el tiempo. Es como una especie, entre comillas, de recompensa. Es decir, la enseñanza dice que en ese estado en el de Bachán, en ese estado de conciencia, pues tenemos toda la felicidad habida y por haber, como una forma de compensación. Creo que en el escrito, incluso Blavatsky llega a decir que es un estado muy egoísta, pero egoísta no desde el punto de vista negativo, egoísta en cuanto a una visión de la personalidad muy centrada en la personalidad y que es un estado de compensación, es un estado de equilibrio en el cual nada de lo sucedido en la vida anterior pasa, ¿no? Yo lo tengo un poco, con esta diapositiva lo tengo un poco marcado así, ¿no? Vimos antes, en la transparencia anterior, que llega un momento en el que la forma física muere, la energía vital desaparece y el doble etérico, que es el doble de la personalidad, también queda atrás, pasando al siguiente plano de conciencia, que es el Kamarupa. Esa antigua personalidad, dibujada aquí con una especie de circulito, ¿no?, subsiste durante un tiempo. ¿Por qué tengo este circulito? Pues es una especie vamos a decir, de conciencia que en esta conciencia tendría el recuerdo de los pensamientos, deseos, necesidades, etcétera, etcétera, de la vida pasada anterior, ¿no? Y junto con los pensamientos inferiores de esa mente inferior del que hablamos en teosofía, ¿no? Entonces eso, durante un tiempo, como decía el maestro, vive hasta que se va desgastando toda esta energía de esta entidad. Cuando pasa un tiempo, eso sería en este mundo subjetivo, cuando pasa un tiempo, esa entidad desaparece, que sería vamos a hablar, el cuarto principio, pero no quiero meterme en ese tipo de numeración porque quizás había personas que no pudieran entender lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo más bajo, lo más material, lo más, vamos a decir, pegado a los deseos y a las necesidades de la antigua personalidad muerta, la mayoría de esa energía desaparece. Y cuando eso desaparece y muere, sucede lo que los maestros llaman una segunda muerte. Entonces, consideremos que esta entidad, ¿no?, de la que estamos hablando, después de un tiempo de desgaste, muere, como le pasó al vehículo físico. Entonces, en el momento de la muerte, también vuelve a suceder una segunda revisión de la vida, dice en la carta de los maestros.
vuelve a pasar por el alma toda la revisión de la vida anterior. Y cuando de alguna manera sucede, yo lo cuento de manera lineal, pero por favor no entendamos esto de manera lineal, lo explico así porque es que no tengo otra forma de explicarlo, ¿no? Pero es como si fuese, vamos a decir, como si fuese un seguimiento, ¿no? Pero cuando muere esa entidad del Kama Loka, ¿no? Eh, aparece, queda atrás toda esa parte mundana, toda esa parte de los deseos, toda esa parte de los apegos a la vida anterior, ¿no? Y solamente lo mejor de aquella entidad, de aquel alma, solamente lo mejor, lo más elevado, aparece en ese estado de conciencia conocido como el de Bachán. Lo pongo en blanco por resaltarlo, pero es lo mejor de todos nosotros, nuestro sentimiento más elevado, nuestro amor más elevado, nuestros mejores deseos, o sea, todo lo más elevado de la persona aparece en un estado diferente. Y ese estado de conciencia es conocido como el de Bachán, en el cual nada de, de recuerdos de la vida anterior, nada de los sucesos que estén sucediendo en el mundo físico que dejó hace algún tiempo, nada de lo que le esté sucediendo a su familia, nada de todo aquello, nada absolutamente tiene acceso esa entidad. Porque de otra manera, lo mismo que decíamos anteriormente, eh, eh, mm, si fuese así, para el alma que está llevando adelante su proceso, sería un sufrimiento insalvable, porque nada puede hacer. Ya sé que sobre todo este tipo de cosas hay muchas salidas posibles, es decir, lo que hacían los espiritistas, las personas que dicen que han contactado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos puntos de los cuales se pueden hablar, pero que evidentemente por todo lo demás, por la escasez de tiempo, no se puede comentar, ¿no? Y que los maestros sí que hablan con cierto detalle en las cartas de los maestros, ¿no? Entonces, después de un tiempo, es en lo mejor de ese alma, de ese quinto principio, de semanas, que ha conseguido extraer, como destilar de la antigua personalidad, ha conseguido destilar lo mejor, lo ha ganado y se lo lleva consigo. Entonces, entra en un estado de conciencia conocido como de Bachán y ahí llevará su tiempo, eh, como cuando hacemos una digestión, cuando comemos y hacemos una digestión. Ya depende del alimento que cada ego lleve, cada alma lleve, y su asimilación estará en función a todo ese tipo de material que lleva, ¿no? Y cuando llega el momento, como hablábamos hace un rato, en ese universo dinámico, en ese universo continuo, donde lo visible y lo invisible están unidos, pues ahora que estamos en el mundo invisible, por decirlo de esta manera, cuando llegue el momento y suene el gong, ocurrirá un proceso no esparcido, pero un proceso a la inversa. El ego, que permanece en su propio mundo, porque es un mundo idílico, es un mundo subjetivo. Entraremos cada uno y cada uno estaremos con nuestros seres queridos, con nuestro entorno conocido, con padres, hijos, en fin, cada uno montará su propio escenario, pero ¿qué es su propio escenario? Por eso dice Blavatsky que es un estado tremendamente egoísta, porque es tu propio escenario. Como cuando, si habéis visto la película, es una película, Más allá de la muerte, de Robin Williams, pues es verdad que es una película y es un guión, pero hay elementos interesantes para ver, ¿no? Entonces, nos desenvolvemos en esa película durante un tiempo. Cuando suena el gong, volveremos a caer dormidos, perderemos el conocimiento. Dice, se nos volverá a presentar una panorámica de la vida, pero la vida que tenemos que volver a tener, una perspectiva de la vida, y el alma vuelve a encarnar en las condiciones que karma le tenga estructurada, ¿no? Entonces, es un poco
a muy grandes rasgos esa visión de esos estados de conciencia y lo que nos lleva en cada momento, ¿no? Y vuelvo a recuperar, para ir terminando ya, vuelvo a recuperar lo que decía al principio el comentario del maestro. Olvidan o nunca supieron que aquel que tiene las llaves de los secretos de la muerte está en posesión de las llaves de la vida. Y realmente creo que esto es una gran verdad que si realmente consideramos que esto es así, no tanto a nivel intelectual, porque podemos leer y conocer mucho sobre los estados, sobre los procesos y estados post-mortem, pero realmente esto tiene una implicación realmente profunda para nuestra vida. Si realmente consideramos que lo que me espera de allá, del otro lado, como dice Kabir, lo que no encontremos ahora no lo vamos a encontrar, después está clarísimo que o cambiamos ahora o hacemos lo que tenemos que hacer o simplemente continuará como un episodio y no pasa ni tampoco nada, pero creo que esa es una implicación muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Y luego simplemente quiero poner aquí de un librito que es un bestseller que es muy bonito, se llama Los 5 mandamientos para tener una vida plena, eh, de una autora que habla de su experiencia de vida cuidando a enfermos terminales, que no era enfermera, pero terminó siendo enfermera, enfermera, terminó siendo, haciendo cuidados sociosanitarios, por decirlo de esta manera, ¿no? Dice el primero, de los 5 mandamientos dice el primero, ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde con mi forma de ser, no la que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos. Ojalá no hubiese perdido el contacto con mis amigos. Ojalá me hubiese permitido ser feliz. Aquí podríamos ponerle todos seguros que más de un ojalá, pero realmente lo que de alguna forma la perspectiva de la enseñanza del morir debería ponernos frente a nosotros es la necesidad de que ojalá tengamos que hacer lo que realmente tengamos que hacer, con los condicionamientos, los menos condicionamientos posibles, con los menos miedos posibles, con las menos indecisiones posibles, que como dice, seamos felices, pero lo más universal posible, y realmente, bueno, pues poner en funcionamiento esa maquinaria para que del otro lado, aunque sea una visión un poco egoísta, del otro lado opuesto, que es el mundo de los efectos, sea lo más suave para todos y cada uno de nosotros, porque realmente lo que vamos a encontrar después va a ser, como dicen los maestros, es los efectos de todas nuestras causas que pongamos en funcionamiento. Y para finalizar dice, si no encuentras nada ahora, acabarás simplemente con una estancia en la ciudad de la muerte. Ay, perdón, me quedaba una transparencia que está muy bonita y seguro que es muy conocida por todos, ¿no? Le preguntaron al Dalai Lama qué era lo que más le sorprendía de la humanidad y respondió, el hombre, porque sacrifica su salud para ganar dinero y cuando lo consigue, sacrifica su dinero para recuperar la salud. Y está tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive ni el presente ni el futuro. Vive como si nunca fuese a morir y entonces muere sin haber vivido realmente nunca. Lo dijo el Dalai Lama, pero creo que un montón de años antes ya lo decía este sabio Kabir. Es decir, morimos sin haber vivido. Y luego cuando morimos, realmente tampoco vamos a vivir, ¿no? En fin.